Dios los bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor, nuestro Dios, dando la posibilidad de poder compartir la palabra de Dios en este día, de poder estar juntos a través de este medio que nos ha permitido el Señor de poder estar juntos a través de YouTube. Así que, hermanos, también doy gracias al Señor de poder darme la posibilidad de predicar su palabra, de poder estar exponiendo aquello que el Señor ha dicho en su palabra para cada uno de nosotros. Eh, Pasemos a orar, así podemos comenzar con la palabra de Dios. Y ahí donde vos estás, en tu hogar, en el lugar donde estás escuchando y vas a estar compartiendo la palabra de Dios con nosotros, te pido que inclines tu cabeza y podamos orar. Señor Dios mío, gracias por esta posibilidad que tú nos das de escuchar de tu palabra. Te damos también gracias por tu misericordia, gracias por tu amor hacia nosotros. Señor, gracias por también darnos la posibilidad de estar congregados, aún por este medio. Gracias, Señor, por darnos salud, darnos paz en nuestros hogares. Señor, Dios mío, nos disponemos a escuchar tu palabra, nos disponemos a estar atentos a lo que tú nos quieres decir en este día, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra por todo aquello que tú has hecho y estás haciendo y harás por nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como el pastor en estos días estuvo predicando sobre el tema de la Navidad, este tema que a cada uno de nosotros, aún a creyentes como vos, como yo, y aún a los incrédulos les está tocando este tema de la Navidad, como ha sido siempre. De alguna u otra manera, las personas pensamos en la Navidad en nuestros días, sea verdaderamente como el Señor lo marca, como el Señor nos ha enseñado en su palabra, o como erradamente como lo hace la mayoría de las personas que no conocen al Señor. Piensan en la Navidad, hablan de la Navidad y tienen en su vocabulario de estos días de diciembre el tema de la Navidad. Por eso quería seguir con el tema que el pastor ha predicado, como él había comenzado con profecía cumplida, nace el Salvador. Esta prédica en donde él nos ha llevado a Lucas 2:10 donde dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta alegría, esta buena nueva, este evangelio, esta muy buena noticia que nuestro Señor y Salvador ha nacido en la ciudad de David, en Belén. Y esto es de lo que nos ha hablado en Lucas 2:10 y 11, en esta palabra en donde en el libro de Lucas nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la natividad de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación del Dios viviente, del Salvador. Se cumplió aquello porque se mostró la fidelidad de todas las promesas que hablaban del Mesías. Aunque el Cristo nunca tuvo principio ni tiene fin, al ser Dios, pero fue el medio o la forma que escogió salvar a los hombres. Esto es lo que ya hemos aprendido en la predicación del día sábado. En el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, decía, en el principio era el verbo, el logos de Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Celebramos la Navidad nosotros los cristianos? Esta es la pregunta que hizo el pastor el día domingo y la respondió para que todos juntos podamos entender la importancia de la Navidad, de celebrarla correctamente, entendiendo aquello que había ocurrido en aquel momento, que trascendía por siglos, por milenios en realidad, antes y después de ese hecho que marcó la historia de la humanidad, que marcó la historia de toda la humanidad, principalmente a nosotros que hemos creído, que hemos confiado en la venida y en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y también en la vida de los incrédulos, porque aún que no han creído en nuestro Señor Jesucristo,
Ellos han experimentado muchas de esas bendiciones que trajo las enseñanzas de nuestro Señor. En Miqueas 5:2 dijo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este pasaje ya nos muestra la encarnación de Dios mismo. El Dios eterno se haría hombre. Celebramos la Navidad todos los días al recordar la encarnación de Cristo. Celebramos al creer que fue necesario el nacimiento para el cumplimiento del sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Así como los ángeles dieron gloria a Dios por el nacimiento de Cristo, nosotros damos gloria porque nació un día y un día murió por ti y resucitó por ti y por mí. También celebramos para dar testimonio ante el mundo de Cristo. Así que eso es lo que hemos escuchado el día domingo sobre la Navidad, sobre la importancia de la celebración correcta de la Navidad. Y siguiendo sobre esta temática, hoy quería compartir con cada uno de ustedes sobre el Cristo, desde el Edén hasta Belén. Vimos que hubo una promesa que fue cumplida, que nació el Salvador. A modo de repaso, se podría decir, para que podamos todos juntos entender lo que para recordar lo que se ha predicado en estos últimos días sobre la Navidad, a modo de repaso de lo que recién compartí con ustedes. Y después vimos la importancia de celebrar todos los días y más aún en estas fechas la Navidad. Ahora extenderemos nuestras miradas hacia la persona del Mesías, el Cristo, y veremos su historia desde el Edén. Cuando vemos película, para que uno pueda entender y ver en lo contemporáneo, se podría decir, lo que actualmente muchas veces se está usando una palabra para poder entender esto, es cuando vemos una película, normalmente ahora lo que están haciendo es que hacen una película y después vuelven hacer la historia, cómo comenzó la historia. Porque la historia como pareciera como que ya no puede continuar, entonces hacen la historia anterior, cómo comenzó los padres, la vida de los padres y todo eso. Entonces, a eso se le llama la precuela. La precuela. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos la historia completa de la obra de la redención. Tenemos la obra en la cual Él vino, nació en aquel Belén, en la tierra de David, tuvo una vida aproximadamente de 30 años. Después su ministerio de 3 años en el cual estuvo discipulando a esos hombres. Y después su obra en la cruz, de su muerte y resurrección en la cruz, como rescate y propiciación por nuestras vidas. Esto ya nosotros ya lo hemos visto y todos ya lo tenemos visto. Pero ahora vamos a ir a lo que ocurrió antes. Porque cuando comienza en el Antiguo Testamento hay una mala creencia en el cual algunos dicen que el Antiguo Testamento es el plan A y el Nuevo Testamento es el plan B. Es como que Dios dijo, voy a salvarlo al hombre a través de esta obra que estoy haciendo a través del Antiguo Testamento, que muchos suponen que es a través de la obra, o sea, a través de la ley, el cumplimiento de la ley a las personas salvadas. No. Vemos claramente que en el Antiguo Testamento la salvación provenía a través de la gracia, por la obra de creer en la obra de Dios, por creer en Dios, por fe. Eso fue siempre la salvación así, en el Antiguo Testamento. Y después en el Nuevo Testamento ya lo vemos bien claro que la salvación es por fe. Pero muchos creen que en el Antiguo Testamento es a través de la ley, o sea, cumpliendo la ley y los ritos que se exigían en la ley. Y después en el Nuevo Testamento ya es por la obra de Cristo. Muchos creen eso. No funcionó el Antiguo Testamento, entonces yo digo, me equivoqué, algo no funcionó bien, entonces voy a hacer otra obra ahora con Jesús, lo voy a mandar para poder acomodar esto. No, Dios no se equivoca, no es hombre para que pueda llegar a equivocarse de ninguna manera. Antes de la fundación del mundo vemos que ya Dios ha dicho y ha dicho cómo debería ser y cómo va a ser su obra de salvación
del hombre. Siempre hubo un solo plan de salvación, desde el huerto del Edén hasta Belén. Vimos que hubo una promesa y también vimos la importancia de la celebración de Navidad. Y ahora vamos a estar mirando al Cristo desde el huerto del Edén hasta el establo de Belén. La historia de la humanidad comienza en el huerto del Edén. Encontramos a Adán y Eva en un lugar de estrecha relación con Dios, totalmente de personas que no conocían el pecado. Adán y Eva no conocían el pecado. Totalmente inocentes, no eran culpables de ningún tipo de pecado, tenían una estrecha relación con Dios. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Se le era permitido tomar de cualquier cosa del huerto para comer de ello, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mas por desobediencia cayeron en pecado y fueron echados del huerto del Edén. Podemos ver en Génesis 3.14, vamos a Génesis 3.14. Génesis 3.14. Génesis 3.14 dice: Y Jehová dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta palabra que Dios se expresa, o sea, le dice a la serpiente, lo dice luego de que la serpiente tentó a Eva y después Eva también le habló a Adán y cayeron, comieron del fruto que estaba prohibido. Por eso Dios lo maldijo a la serpiente, pero encontramos algo hermoso aquí. Ante el comienzo de la destrucción, entre la entrada del pecado en el mundo, encontramos algo maravilloso. Dice así, en el versículo 15: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A esto muchos expertos en la Biblia, muchos teólogos lo llaman el protoevangelio. Es el evangelio recién comenzando, es el evangelio caminando los primeros indicios de que vendría el Mesías, los primeros indicios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En esta batalla que se enfrascaría, donde se enfrascaría Satanás contra la simiente de la mujer, que nosotros sabemos que es Cristo en su venida al mundo, habría una batalla en donde Satanás lo heriría al Cristo, lo heriría al Mesías en la muerte de cruz, pero al tercer día resucitaría. Y ahí es donde Cristo le pisaría la cabeza a Satanás. Esto es el primer indicio de Cristo, el primer indicio del Mesías. Alguien vendría en el futuro y un hijo de Eva. Esto aplastaría la cabeza a la serpiente y este lo heriría en el talón. Satanás solamente le heriría en el talón. Esto es una promesa extraña, pero muy hermosa. Una promesa que en sus comienzos las personas del Antiguo Testamento todavía no tenían la completa revelación a través de esto de Cristo, pero ya tenían la promesa de la salvación, la promesa de la destrucción de la maldad, de la destrucción de la fuente del pecado. Después encontramos promesas a Abraham. A Abraham se le prometió que de su descendiente será bendita. Perdón. A Abraham se le prometió que de su descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 28:14. Génesis 28:14. Vayamos.
28:14. En Génesis 28:14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí podemos ir al libro de Gálatas 3:16. Vayamos a Gálatas 3:16. Vayamos a Gálatas 3:16, en donde el apóstol Pablo nos explica este versículo. Dejemos que el apóstol Pablo nos explique este versículo, Gálatas 3:16. Y lo explica sencillamente y claramente. 3:16 dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí nos muestra y nos explica el apóstol Pablo que en Abraham ya había la promesa del Cristo, del Mesías, de la simiente de Abraham. En Gálatas 3:16 nos explicó esto el apóstol Pablo. Nos muestra que la promesa ya miles de años antes, cientos de años antes, ya estaba la promesa del Mesías. Que no era un plan A, que después no funcionó y después mandó al Mesías. No, ya el plan ya estaba, era el único y eterno plan de Dios, el único plan que Dios había hecho para poder salvar a la humanidad de sus propios pecados. Después encontramos a Judá en Génesis 49:8. Volvamos al libro de Génesis. Génesis 49:8. 49:8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La promesa de que de la simiente de la descendencia de Judá vendría un gran rey, un gran rey. Vemos en el versículo 11, dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Esto nos muestra la abundancia que vendría en el tiempo del reinado de la descendencia de Judá. Vendría un rey que sería un rey poderoso, que traería gran abundancia, que sería muy respetado entre todas las naciones. Este sería un descendiente de Judá. Y encontramos al primero que aparentemente parecía que estaba por cumplir esta promesa, fue el rey David. El rey David fue un gran héroe, fue un gran rey, fue el primer gran rey de Israel. Fue un poderoso en batalla, se podría decir, como rey, pero era un pecador. No cumplió completamente con esta promesa que al parecer venía a cumplir, según la vista humana, en donde el primer rey que podemos conocer descendiente de Judá, porque él fue descendiente de Judá, el rey David, fue un gran héroe, pero no llegó a cumplir. ¿Por qué? Porque al pecar y al caer constantemente, no era el destino igualmente del rey David para cumplir esta promesa. Esta promesa estaba solamente pensada, estaba profetizada para el Mesías. Él era el único rey victorioso, el único que vendría a traer gran abundancia al mundo. El único que iba a traer y que iba a ser respetado verdaderamente ante todo el mundo, ante todos los gobernantes del mundo. Y además dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies.
Y acá encontramos al rey David, que una generación después, Salomón, y después la siguiente generación, ya empieza a caer su reinado. El reinado de David y su descendencia no continuó completamente, sino que se fue desarmando el reino, se dividió en dos y tuvo muchas complicaciones el reinado de David y su descendencia inmediata, se podría decir. A David se le prometió que de su linaje vendría el que afirmaría el reinado. En 2 Samuel 7:12, segundo libro de Samuel 7:12, vayamos al libro de Samuel 7:12, dice, y cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Podríamos decir Salomón. Salomón o el siguiente, después, el nieto de David. Y vemos en la historia de la Biblia que esto no fue así. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Dice así en el versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Salomón edificó casa para el Señor, para Jehová. Pero el trono de su reino no fue afirmado eternamente. Generaciones después, se empieza, en realidad la siguiente generación ya se empieza a dividir el reino. O sea, su reinado no fue eterno. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta promesa era para el rey David, que un descendiente de él, de su linaje, vendría y su reino sería eterno. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Estas promesas que se le había hecho al rey David siempre quedaron inconclusas en el futuro inmediato. Las promesas siempre fueron para que ellos confiaran plenamente en la obra de redención de Dios, en la obra salvífica de Dios. Dios enviaría un Salvador, sí. Dios enviaría un Rey eterno, sí. Dios enviaría a alguien que gobernaría a la casa de David eternamente, sí. Dios enviaría a alguien que redimiría al pueblo de Israel de sus pecados, sí. Pero en el futuro inmediato, en el Antiguo Testamento, esto siempre quedó como algo inconcluso para la vista de los hombres. Pero lo más importante es que cada generación, si depositaba su fe en la promesa de Dios, en el Salvador, serían salvos. Estarían siempre guardados por la misericordia y la gracia de Dios. El Cristo desde el Edén hasta Belén. Esto es lo que estamos hablando. Desde que cada generación estaba a la espera del cumplimiento. Luego de David pasaron varios reyes y cada vez la nación de Israel va cayendo más hacia el pecado, hasta que es destruido y llevado a la cautividad. Durante este periodo encontramos a los profetas que siguen hablando de parte de Dios, hablando de la promesa de Dios, de la promesa de Dios. Uno de ellos, y el más significativo en el sentido de que es lo que más se nombra, toda la palabra de Dios es útil. No vamos a poder decir que un profeta es mayor o menor que otro, más importante que otro. Simplemente vamos a hablar de uno que nos muestra en nuestro entendimiento más claro de las promesas del Mesías. Va aclarando cada vez más cómo es la maldad del hombre y el plan de Dios en el Mesías para rescatarnos. Este profeta es el profeta Isaías. Vayamos al capítulo 11 del profeta Isaías
capítulo 11 del profeta Isaías. Dice, en el capítulo 11, versículo 1 al 10. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová y espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestias domésticas andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las vid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la vida. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La promesa gloriosa de un descendiente de Isaí, de la promesa gloriosa del justo Mesías, como tiene el encabezado aquí en el libro de Isaías, capítulo 11, el reinado justo del Mesías. Esta promesa de que vendría un Mesías, y lo encontramos en el contexto histórico de Isaías, en el cual un reino dividido, un reino idólatra, todo esto era lo que estaba imperando en ese momento. Pero aún así Dios le envía palabra a Isaías y nos muestra estas promesas, las promesas realmente impensadas para la vista del ser humano. Aún en estos días, estas promesas son impensadas porque aún hay pecado en este mundo, aún hay maldad. Es impensado muchas cosas de lo que nos narra aquí, pero confiamos plenamente que se cumplirá todas aquellas promesas de la boca de Dios. En el libro de Isaías capítulo 43, en el libro de Isaías 43, vamos al 40, versículo 3, dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y los ásperos se allanen. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí el profeta nos habla de la promesa de que Dios mismo vendría y que su gloria cubriría toda la tierra. Toda valle sea alzado y bájese todos los montes y collados, y lo torcido se enderece y los ásperos se allanen. Arrepentimiento. Todos estos versículos me hablan de arrepentimiento. Dios llamando al arrepentimiento a su pueblo, a Israel, a todo el mundo llamando al arrepentimiento porque venía el Mesías. Este mismo versículo, esta misma palabra, Juan el Bautista lo decía antes de la llegada del Mesías. Porque he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, esto en el versículo 10, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas.
la promesa, primero, el llamado de arrepentimiento. Esto nos muestra a nosotros hoy día cuál tiene que ser nuestra motivación hacia el nacimiento de Cristo, hacia la venida del Mesías. Tiene que ser de arrepentimiento de nuestros pecados. No es una festividad más en la cual nosotros podamos disfrutar lo del mundo, sino que Dios nos llama a que estemos siempre en un constante día de arrepentimiento ante su presencia. El Mesías ya vino. Nosotros tenemos el regalo de Dios de que ya somos una generación que tenemos la palabra de Dios completa, en el cual nos habla y nos muestra, nos cuenta la historia completa de la historia del nacimiento del Mesías, de la Navidad del Mesías, del nacimiento, también de la obra del Cristo, de la obra del Mesías, de todo lo que vino a hacer en el mundo. Todo aquello que en el Antiguo Testamento eran sombras, no se entendía muy bien, se podría decir. Era solo por confiar. Pero ahora nosotros ya tenemos mucho más claro esto, de que el Mesías ya vino, el Mesías cumplió aquello que había prometido, que vendría y que vendría a morir por los pecadores. Ese Mesías grande y maravilloso profetizado en el Antiguo Testamento ya vino. Y ahora esperamos su segunda venida. En esa segunda venida se irá cumpliendo más promesas del reino de Dios. Por eso es tan maravilloso ver lo que viene, que estuvo antes de la Navidad, lo que estuvo antes de la llegada del Mesías. Toda esa promesa en el cual se van hilando la obra de la redención. No es un plan al azar, no es un plan A y plan B, no. Dios antes de la fundación del mundo ya venía armando ese plan de salvación para que todo redunde al final de todo es para su gloria. Eso encontramos al final de todo. Dios va a ser siempre glorificado. Él nunca se equivoca, nunca nadie, ni aun Satanás lo agarró de sorpresa, mucho menos el hombre. Dios, antes de la fundación del mundo, ya venía hilando finamente su obra de salvación, su obra de redención. Esto es maravilloso y esto nos debe motivar a nuestra humillación, nos debe motivar a nuestra humildad delante de nuestro Salvador, nos debe motivar a cada uno en amor hacia Él, en agradecimiento constante hacia Él. No solo lo que está haciendo actualmente en tu vida, en mi vida, nos da salud, nos da trabajo, esto es lo que podemos ver actualmente en lo físico. Nos dio la salvación, nos da gozo, nos da paz a nuestras vidas. Todo eso podemos ver ahora y disfrutarlo en este momento. Nos da la posibilidad de estar en comunión con Él. A pesar del pecado que nos rodea, podemos estar en comunión con Él porque ha rasgado el velo. Nosotros podemos entrar al trono de gracia, podemos entrar a través de la obra de Cristo. Todo eso tenemos que estar agradecidos, porque Él todo estuvo pensando en ti. Tenemos a un Dios que es trascendental, un Dios que abarca todo. Al mismo tiempo tenemos un Dios que es personal, es un Dios que te habla a ti mismo en tu intimidad, encerrado en tu cuarto, leyendo la Biblia o en silencio. Dios está ahí contigo, está conmigo en el momento de intimidad con Él, en nuestra oración con Él. Él está con nosotros. No es un Dios que abarca todo y que no tiene una relación personal con nosotros. No es un Dios desconsiderado, un Dios que creó y lo dejó, no. Él creó todo, gobierna todo y al mismo tiempo está ahí presente en donde vos estás. Constantemente está viendo, te está guardando, te está sosteniendo, nos está sosteniendo en todo momento. Eso es lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Dios siempre estuvo pensando en esa obra de salvación que te salvaría a ti, que me salvaría a mí, pensando en ti y en mí, como personas individuales, no como un grupo de personas,
porque es fácil amar a un grupo de personas. Yo puedo decir, yo amo Paraguay, yo soy paraguayo, amo Paraguay. Pero por ahí algunos paraguayos no, Dios no es así. Dios ama, se podría decir, ama Paraguay, pero también ama puntualmente a cada individuo en su intimidad. Cada uno de ellos, que son sus hijos, los ama en intimidad, en persona a persona. Dios nos ama, nos sostiene, nos guarda y ha hecho esta obra tan maravillosa de salvación que estamos leyendo, estamos viendo en la palabra de Dios. En Isaías 53, uno de los textos, si no es el texto más conocido de Isaías, 52, versículo 3. Está ahí nomás del 53. Dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esa era la venida del Mesías. Y ahí viene. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta parte es la más maravillosa para nuestras vidas. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Mesías que había de venir profetizado por Isaías, que nosotros ya sabemos que vino y que sufrió esto, que llevó la carga de nuestros pecados, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, los incrédulos pensaban, y en esa época creían de que Dios lo estaba hiriendo, lo estaban hiriendo por sus propios pecados. Pensaban de que Jesús tenía pecado, pero no. Jesús estaba pasando por eso, por nuestros pecados. Este es el niño de Belén. Esta es la obra del niño de Belén, el niño que nacía en aquel lugar ante la vista de algunos animales, ante la vista de su madre María, de su padre José, ante la vista también después de los que lo venían y lo veían, le trajeron las ofrendas, de los presentes que les trajeron, ante la vista de ellos, ese humilde pesebre. Este humilde bebé era aquel que venía y padecía todo esto después en su ministerio para poder pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. Después después de Isaías pasamos y vemos que en Isaías, a través de Isaías, hemos visto su majestad, su gloria, su humildad y la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que venía antes y lo que estaba siendo preparado por nuestro Dios. Esto es como lo que yo dije recién, lo que se conoce normalmente ahora en el cine, la precuela de la historia de la Navidad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos la llegada del Mesías y que viene a cumplir las antiguas promesas. El Mesías del linaje de David, Judá y Abraham. Vamos a ir a unos textos que probablemente más de uno de nosotros hemos pasado por alto, hemos saltado sin entenderlo. Y la verdad que
viendo todo esto, lo que Dios nos está llevando a ver, nos está haciendo ver en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, vayamos al libro de Mateo 1.1. Mateo 1.1. Luego de siglos de silencio, llega el Mesías y aquí encontramos en el libro de Mateo 1.1 la genealogía de Jesucristo. Es uno de los pasajes que normalmente se pasa por alto. ¿Por qué? Porque encontramos nombre tras nombres, aparentemente sin importancia, muchas veces se cree eso, muy erradamente, pero nos dice unas cosas muy importantes aquí. El Mesías del linaje de David, Judá y Abraham. En Lucas 1.1 dice, del 1 al 2. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Por qué aquí nombra a Judá y no nombró a sus otros 11 hermanos? A Judá. ¿Por qué? Y después vayamos al versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Aquí podemos ver de que del linaje de Jacob, en el libro de genealogía de David encontramos al hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y de la línea de Judá podemos encontrar al rey David, como lo hemos leído anteriormente. Por esto la importancia de la genealogía, donde nos muestra que no fue al azar, fue una planificación minuciosa del Dios soberano, en donde Él iba a enviar al Mesías y ya fue diciendo que vendría de tal linaje, de tales familias, y aquí nos habla claramente de que Isaí, el padre de David, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Después podemos ver en el último punto del linaje, en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Cristo, descendiente de David, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, de Judá, de la tribu de Judá. Claramente, fue un plan orquestado por nuestro Dios soberano, en donde Él ya venía planeando la obra salvífica. Lucas 3.23, vayamos a Lucas 3.23. Perdón, estoy por Marcos. Lucas 3.23. Lucas 3.23. Dice así. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Versículo 32. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Versículo 34. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo. De atrás podemos ir viendo decir Adán, después podemos encontrar a Abraham, Isaac, Jacob, podemos encontrar al rey David y podemos después encontrar a José y a María. Y nace el Mesías. Ciertamente hay muchos otros personajes más en esta genealogía, en donde uno va hilando las historias del Antiguo Testamento y puede encontrar que Dios no actuó a la sorpresiva.
no fue armando el plan de salvación al correr de los años. No, ya venía planificando. Todo fue orquestado puntualmente para que en un momento llegara el Mesías. Y llegó el Mesías. Lucas 2.11. Vamos a Lucas 2.11. Lucas 2.11 dice, en Lucas 2.11 Lucas 2.10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es el versículo del texto que hemos leído al principio. Desde aquella noche solo pasaron un par de décadas más y ya no serían siglos, ni miles de años, sino ya estaba en la tierra el Mesías, aquel que cumpliría con cada promesa hecha por Dios. Todas esas promesas, ya ahí, después de Lucas 2.11, ya estaba presente nuestro Señor Jesucristo para cumplir todo aquello que se había profetizado sobre él. Tener un tiempo intencionalmente separado en el año para meditar en la encarnación del Verbo es un gran regalo que nos podemos hacer nosotros mismos y a nuestros familiares, de meditar en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad nos provee un momento único para rememorar desde el jardín del Edén hasta el establo de Belén el desarrollo histórico de la promesa del Redentor, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Aquella serpiente que tentó a Eva y que después redundó en que la humanidad completa cayera en pecado y que fueran echados del huerto del Edén. Para terminar estos que hemos compartido, quisiera citar un pasaje de un libro para chicos. ¿Por qué? Porque lo habla muy sencillamente. Todo esto lo resume en palabras sencillas. Es un libro para chicos de la autora Sally Joy Jones, se llama Historia Bíblica de Jesús. Cada historia susurra su nombre. Luego que los pastores son sorprendidos por el ángel anunciándoles del nacimiento del Mesías, ellos van al establo donde estaba el niño recién nacido. Y este libro lo describe así. Entonces, en silencio entraron de puntillas, se arrodillaron sobre el suelo de tierra. Habían oído de este niño prometido y ahí estaba él, el Hijo del cielo, el que hizo las estrellas, el bebé durmiendo en los brazos de su madre. Este bebé sería como la estrella brillante que resplandecía en el cielo esa noche, una luz para iluminar todo el mundo, alejando la oscuridad, ayudando a la gente a ver, y mientras más negra fuera la noche, con más fulgor brillaría la estrella de Belén. Nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, desde aquel momento, su obra de salvación ya estaba en su momento culminante y con más fuerza venía a vencer a la serpiente y a salvarnos de nuestros pecados, a guiarnos a la salvación y redimirnos de la esclavitud del pecado. Ya de ahí en más, nuestro andar sería mirando a esa estrella, a Él, a Cristo, nuestra mirada puesta en Cristo, nada más y solamente en Él. El Hijo de la promesa, aquel bebé que vino para morir, aquel bebé inocente que vino para morir, aquel bebé inocente que permaneció inocente, sin pecado, sin mancha, y que murió en la cruz por ti y por mí. Hermanos, eso es lo que yo hoy les quería compartir, sabiendo que ya estamos en una época en donde la palabra Navidad se va a estar recordando constantemente. Suena probablemente repetitivo. Ya el pastor estuvo predicando, como dije al principio. Todos hemos escuchado las prédicas del pastor sobre la Navidad. Pero
ya estamos, ya es en estos días, así que por eso quería seguir hablando de este tema, para que no nos olvidemos de la importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la importancia de estas fechas que nosotros lo vivimos todos los días, no un 25, sino que los 365 días del año eh, vivimos la Navidad en nuestras vidas. Nace Cristo en nuestras vidas todos los días. Doy gracias a Dios por este momento que hemos compartido, hermano. Doy gracias a Dios por sus vidas, que están en sus hogares seguramente, o en el lugar donde estén, escuchando y compartiendo todos juntos la palabra de Dios. Dios bendiga a cada uno y esperemos que en la próximamente ya en este año, a principio de año, nos estaremos encontrando personalmente. Dios los bendiga, hermanos, y feliz Navidad a cada uno de ustedes.